Gracias a Dios por las alabanzas, porque en ellas también tenemos y leemos muchas verdades y hablan también a nuestro corazón y podemos también continuar y preparar la mente y este momento para que la palabra de Dios y el mensaje pueda llegar de una manera más libre y podamos aplicar este principio de hoy en nuestras relaciones. Entonces, acompáñame con las siguientes imágenes, por favor. Vamos a continuar entonces con nuestra serie Relaciones Sanas, pero antes quisiera que recordemos estos 5 principios. El primero es tener un corazón agradecido. Segundo, todo en la vida tiene solución. 3, camina de la mano con Dios. Cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que piensas y cuida lo que haces. 4, tienes la edad para estudiar. Y 5, las buenas amistades te ayudan a crecer. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema, las relaciones sanas. Las relaciones sanas tienen espacio para el perdón y la reconciliación. ¿Qué es el perdón? Primero, el perdón es una decisión personal, es un proceso, no es en automático. Puedes tomar la decisión en estos momentos de perdonar. Sin embargo, recuerda que necesitamos pasar por un proceso. 3, el perdón está relacionado con la libertad individual, emocional. También el perdón está relacionado con nuestra relación con Dios y el perdón es de manera incondicional. Me gustaría mostrarte también, según el cuaderno de trabajo de nuestro taller Remendando el Alma, que es escrito por Celestia Tracy. Ella explica que existen 3 tipos de perdón. El primero es el perdón judicial. El perdón judicial es el acto de arrepentimiento y confesión ante Dios por los pecados. Este tipo de perdón únicamente lo concede Dios y es un asunto entre el individuo y Dios. Este tipo de perdón nos libera del pecado y de toda culpa. Así que todos tenemos la responsabilidad y la libertad al mismo tiempo de reconocer nuestro pecado e ir libremente ante Dios para confesar porque sabemos que Él nos perdona. Nadie en esta tierra tiene derecho a juzgarnos o a condenarnos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, fueron palabras de Jesús. Y el Salmo 32, versículo 5 dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. El perdón psicológico es el segundo tipo de perdón. El perdón psicológico es un acto de fe donde permitimos que Dios sea el juez, juzgado y ejecutor. No estamos dejando ir nuestro deseo de justicia, pero sí estamos dejando ir nuestro derecho de venganza. Antes de que podamos ofrecer nuestro perdón psicológico, necesitamos procesar nuestra ira hacia quienes nos han herido. Y así prevenimos que nuestra ira se convierta en amargura o un resentimiento pecaminoso. Así que el perdón psicológico es la decisión de dejar ir nuestro derecho de juzgar y castigar a quien nos hirió, nos lastimó. En el libro de Romanos, capítulo 12-19, dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es muy importante, como te comentaba, procesar el enojo y la ira, y hay que hacerlo de una manera segura, que no te ponga en riesgo ni a ti ni a quienes están a tu alrededor. Y pueden haber maneras específicas de procesar esa ira y ese enojo. Puede ser en grupos pequeños, como en talleres. Por ejemplo, en nuestra comunidad ofrecemos el taller de Remendando el Alma, que es un espacio en donde tú puedes procesar muy bien esos sentimientos. También puedes hacerlo con una persona de confianza, pero que esa persona también tenga madurez espiritual. O puedes también hacerlo con una persona profesional de la salud a través de un psiquiatra o un psicólogo. Si tú no procesas la ira, puedes convertirte también en una persona agresiva, explosiva
y puedes llegar con comportamientos autodestructivos. El tercer tipo de perdón es el perdón relacional. Es lo mismo que la reconciliación. El perdón relacional es la reconciliación. Es la restauración de la relación con quien nos hirió después de su arrepentimiento. Para que exista este tipo de perdón, la responsabilidad del perdón relacional reposa sobre la persona que nos ofendió. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo me voy a dar cuenta que la persona que me hirió está verdaderamente arrepentida? Bueno, primero, la persona que te hirió reconoce todo el daño que te ocasionó y demuestra remordimiento. El segundo es que se hace responsable por completo de la ofensa y no te echa la culpa de lo que pasó. El tercero es que esta persona respeta los nuevos límites establecidos para que no vuelva a ocurrir la ofensa. Y cuarto, toma los pasos necesarios para cambiar los patrones del comportamiento que resultó de la ofensa. Aquí vas a ver entonces que la persona reconoce lo que hace, pero también se encarga de cambiar esos hábitos y ese comportamiento para que no vuelva a ocurrir la ofensa. Entonces podemos ver dos diferencias. Primero es que para el perdón se requiere de una sola persona. El perdón es incondicional y es una decisión personal. No necesitas tener a la persona enfrente o tampoco necesitas escuchar de ella algo para que tú tomes la decisión del perdón. Es algo que tú puedes tomar libre, individual e incondicionalmente. Y en la reconciliación sí se necesitan dos personas. Para que haya reconciliación, tiene que haber condiciones y nuevos compromisos para volver con la relación, para que vuelvan a caminar juntos en todas las etapas de vida. Hay una escalera que te quiero compartir y es la escalera del perdón. La primera fase para el perdón, primero es que necesitas tener clara la ofensa y las consecuencias de esa ofensa, es decir, lo que te hizo sentir y que tú puedas identificar la emoción que fue creada por esa ofensa que te hicieron. La segunda es establecer límites, es decir, estás pendiente del mal y también a través de los límites estás estimulando a que la persona se arrepienta por la ofensa que te hizo. La tercera es no lastimar a otros porque fui lastimado, es decir, yo no tengo resentimiento y decido no lastimar a otros, a pesar de que me hayan ofendido, no voy a actuar ni con venganza, pero tampoco voy a desquitarme con las personas inocentes o personas que están a mi alrededor. El cuarto es que voy a evaluar nuevamente a mi agresor y voy a descubrir su humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí reconocemos que nadie es perfecto, que las relaciones no son perfectas y que en las relaciones pues también nos ofendemos unos a otros. Entonces voy a redescubrir esa parte de la persona que me ofendió, que es una persona humana, que se equivoca y que también merece la oportunidad de que sea perdonado y la oportunidad de escuchar y, por qué no, de llegar a una reconciliación. Y quinto, pedir bendiciones. Orar por el arrepentimiento y la sanación del agresor. Estoy también intercediendo por esa persona en oración. Te voy a comentar un ejemplo del perdón relacional, es decir, cuando hay una reconciliación. Y podemos ver un claro ejemplo entre el discípulo Pedro y Jesús. Cómo Jesús perdona a Pedro, pero se ven claramente las características muy claras de Pedro, de que realmente tuvo un verdadero arrepentimiento. Aquí podemos ver que Simón Pedro le preguntó a Jesús, ¿por qué no puedo ir contigo? Yo daría mi vida por ti. Y entonces Jesús le dijo, ¿es cierto que darías tu vida por mí? Yo te voy a decir, Pedro, que tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Así que llegó el momento en donde Jesús estaba ya sentenciado a morir y estaba en el patio. Y entonces Pedro se enfrenta con muchas personas
y le preguntan, yo te conozco, Pedro, ¿usted es seguidor de Jesús? Y Pedro dijo, no, yo no soy seguidor de Jesús. Y otra vez alguien le dice, ¿no eres tú uno de los seguidores de él? Y otra vez Pedro contesta, no lo soy. Pero un sirviente del sumo sacerdote estaba allí y él era el primo del soldado a quien Pedro había cortado la oreja. Entonces él le preguntó, ¿no te vi en el huerto con él? Y Pedro negó otra vez a Jesús. En ese momento el gallo empezó a cantar y Pedro recordó que Jesús le había dicho, me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro salió y lloró amargamente. Después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, él apareció a sus discípulos varias veces y en cierta ocasión Jesús les había dado una pesca milagrosa. Luego les invitó a desayunar y después del desayuno Jesús preguntó a Pedro, Simón, ¿me amas más que a estos? Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, alimenta a mis corderos o a mis ovejas. Y Jesús volvió a preguntarle, Simón, ¿me amas? Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le pregunta, Simón, ¿me quieres? Y Pedro se puso muy triste porque le había preguntado por tercera vez y respondió, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, alimenta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven podías hacer lo que te parecía e ir a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Y Jesús se refería a cómo Pedro iba a morir y de esa manera glorificar a Dios. Así que después Jesús le dijo, sígueme. Jesús perdona a Pedro y le brinda una nueva y gran oportunidad para seguirle y servirle en su nombre. Y Pedro responde con convicción y de ahí en adelante nunca volvió a negar a Jesús. Es decir, Pedro cambió su comportamiento y generó nuevos compromisos con Jesús. Te pido entonces en estos momentos que reflexiones con respecto a una imagen que te enseñé sobre la escalera del perdón. Aquí la ves nuevamente. Y que tú puedas reflexionar en qué etapa te encuentras con respecto a la escalera del perdón, en qué etapa te encuentras. Quizás tengas que buscar un momento seguro y con personas específicas para que puedas desahogar tus heridas. O quizás ya lo hiciste y estás en el punto de establecer nuevos límites. O a lo mejor lo estás haciendo, pero estás todavía lastimando a otras personas o reaccionando. No sé en qué etapa te puedas encontrar, pero te animo en que puedas reflexionar en estos momentos. Dedica un momento para que puedas observar detenidamente y puedas ubicarte en alguna etapa. Dios anhela que nos relacionemos con Él, pero también anhela que nos relacionemos con nuestro prójimo y con la creación de una manera plena. Empieza hoy haciendo pasos concretos, ya sea de arrepentimiento hacia Dios o hacia alguien. Empieza con la decisión de perdonar. Empieza en hablar lo que sientes y procesa tu enojo con Dios y con alguien más de tu confianza. Empieza estableciendo límites. Empieza haciendo nuevos compromisos. Dios ya tomó la iniciativa. Te invito a que te acerques a Él, porque en Él todo proceso es posible. Que Dios te bendiga con este mensaje. Damos gracias a Dios por este mensaje. Entonces, nos vemos si Dios quiere el próximo domingo. Por favor, estemos al pendiente uno al otro esta semana como comunidad, que estemos en oración, un mensaje por WhatsApp, por una llamada por teléfono para estar en contacto unos con otros. Y damos gracias también a Dios porque Dios ha respondido oraciones, peticiones de oración de familias de nuestra comunidad y celebramos eso, celebramos que Dios ha provisto y ha cuidado de cada detalle de nuestra comunidad. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.